clínico caracterizado por síntomas típicos. Tenemos la disnea, inflamación de tobillos y fatigas. Esto puede ir acompañado por signos como la presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares y edema periférico, ¿no? Está causada por anomalía cardíaca estructural o funcional que produce una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas, ¿no? Como ya sabemos, el gasto cardíaco eh, es el volumen de sangre bombeada por un minuto por el ventrículo. Es el producto del volumen sistólico, que es la cantidad de sangre bombeada en un latido cardíaco, y la frecuencia cardíaca, que es el número de latidos en un minuto, ¿no? Por eso que cuando hacemos ejercicio, la frecuencia cardíaca sube y entonces el gasto cardíaco también se eleva. Eh, Ahora veremos sobre la fracción de eyección. La fracción de eyección es la medida del porcentaje de sangre que sale de tu corazón cada vez que se contrae. No importa qué tan fuerte sea la contracción, el corazón nunca puede expulsar toda la sangre del ventrículo. O sea, es la fracción de eyección, se refiere al porcentaje de sangre que se bombea de un ventrículo lleno con cada latido del corazón. Correcto. Ya. Tenemos la fórmula de fracción de eyección. La fracción de eyección es igual al volumen al volumen al volumen diastólico final menos el volumen sistólico final dividido sobre el volumen diastólico final. Todo esto multiplicado por 100. ¿No? Esto nos sirve para poder clasificar a los pacientes. En la tabla tenemos la clasificación que se dividen en tres grupos, ¿no? Por la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservado, el cual tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor del 50%, ¿no? Y en la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección medio o limítrofe, tenemos que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es entre el 40 o el 49%, ¿no? Y en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducido, tenemos que el FEBI es menor del 40%. En todos puede presentar signos y síntomas, como tampoco puede presentar, ¿no? Y esto nos sirve para una clasificación, poder clasificar a los pacientes. Tenemos la clase funcional del NIJA y estadios evolutivos del AJA. No, primero vamos a ver los estadios evolutivos del AJA. Están todos los pacientes en riesgo en el criterio A. Ahí vamos a encontrar a todos estos pacientes que están en riesgo por una insuficiencia cardíaca, pero todavía no tienen ningún cambio estructural. Por ejemplo, los pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, etc. También a los pacientes en los estadios B están los pacientes que ya tienen una cardiopatía estructural, pero todavía no tienen síntomas de una falla cardíaca. Por ejemplo, los pacientes hipotensos que pueden presentar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Vemos que hipertrofia en el ventrículo izquierdo lo vemos en o en el electrocardiograma, pero todavía no tienen ningún síntoma. Entonces, podemos ver que en el estadio A y B son los asintomáticos, no tienen disnea ni edema, pero en el estadio A tienen unos factores de riesgo, son obesos, fumadores, tienen una vida sedentaria. Y en el estadio B van a presentar alteraciones estructurales o funcionales. Por ejemplo, pacientes que ya tuvieron infarto, corazón con hipertrofia. También vamos a encontrar a pacientes diabéticos, ¿no? Hasta pacientes que vamos a encontrar con su fracción de eyección reducido. En el estadio C ya están todos los pacientes sintomáticos que tienen cardiopatía estructural con falla cardíaca previa
o síntomas actuales de falla cardíaca. En el estadio C, en el estadio D, perdón, ya están los pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria avanzada, que ya requieren intervenciones especiales y que son de difícil manejo y con altas tasas de rehospitalización y mortalidad elevada. En estos pacientes del estadio C y D se hacen generalmente los diagnósticos porque ya tienen síntomas, vienen con disnea, edema, ¿no? Y en el estadio C, los pacientes responden al tratamiento. En cambio, en los pacientes en el estadio D no responden a los tratamientos convencionales, necesitan intervenciones especiales. Ya bueno, ahora en la clasificación del NIJA, vemos la clase 1, que son los pacientes que no tienen síntomas, no tienen limitaciones funcionales. En la clase 2, sí tienen limitación a esfuerzo, o sea, corre, le da disnea, juega fútbol y le da disnea, ¿no? Y en la clase 3, en actividades a menos esfuerzo, le da disnea, camina y le da disnea. Y en el estadio 4 presentan disnea en reposo. Eh, mm, Vemos que en la clasificación del NIJA, para poder establecer la clase funcional de los pacientes a partir del estadio C, existe la clasificación del AJA en clase funcional del 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a la severidad de los síntomas respecto al ejercicio físico, y están clasificadas esta clasificación es importante porque nos puede predecir una mortalidad al año. ¿No? Vemos que en la clase 1 y 2 tienen un 5 al 10% de mortalidad, y el más resaltante es en la clase 4, que presenta un de 25 hasta 60% de mortalidad, que es un índice muy alto. ¿No? Tenemos en la etiología de insuficiencia cardíaca, las principales son las enfermedades cardíacas isquémicas, ¿no? Los infartos y la hipertensión arterial. No, tenemos las enfermedades cardíacas isquémicas, daño tóxico, daño inmunológico o inflamatorio, infiltración, alteraciones metabólicas, alteraciones genéticas. Tenemos la hipertensión, los defectos estructurales, valvulopatías, enfermedades pericárdicas y endocardíacas, estados de gastos elevados, una sobrecarga de volumen, tenemos taquiarritmias, bradiarritmias, ¿no? Como les dije, las principales etiologías es la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial, ¿no? Van del 50 al 70%. De ahí le sigue la cardiopatía valvular y las miocardiopatías. Tenemos que los precipitantes para la insuficiencia cardíaca, vamos a encontrar que son las infecciones, una dieta desbalanceada, y medicamentos, o sea, el paciente deja de tomar su medicamento, se descompensa, las anemias, la tiroxicosis y las arritmias. Vemos que su probabilidad acumulativa de supervivencia de la insuficiencia cardíaca es muy baja. Solamente la pasa un cáncer de pulmón. Vemos que es muy baja. La supervivencia en hombres es el 80% de varones y el 70% de mujeres con insuficiencia cardíaca morirán dentro de los 8 años. Todo. Muy bien, muy bien, muy bien, doctor. Ha hablado con respecto a la definición, la epidemiología, las características. A ver, ¿alguna pregunta de sus compañeros? También hay que tener en claro que el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico netamente clínico.
y que la etiología más frecuente de insuficiencia cardíaca en el mundo es cardiopatía coronaria. Y que la clasificación de la anilla es una clasificación desde el año 1987, doctores, desde que yo era alumno, imagínense cómo se ha ido sosteniendo esta clasificación de la anilla hasta este momento que es 2020. Muy bien, siguiente por favor. Buenas tardes, doctor. ¿Se logra ver en pantalla? Sí, doctor, Sí. bien claro, bien claro. Gracias. Bien. Ok, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a exponerles sobre la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Bien. Para empezar, pues una pequeña imagen que a mí siempre me gusta observar y lo pongo con el motivo de dejar este mensaje de que la fisiopatología es un tema muy importante, no solo en la insuficiencia cardíaca, sino que tiene relación con las más patologías cardíacas. Por ello debemos entender correctamente la fisiopatología para poder indicar un tratamiento adecuado. Entonces, hay tres modelos, o durante la historia se han propuesto tres modelos que explican la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Estos han sido la cardiorrenal, la hemodinámica, pero actualmente, y es la que nos vamos a centrar el día de hoy, y es la neurohormonal. Entonces, el modelo neurohormonal lo que se va a centrar es en la homeostasis, es decir, el equilibrio que va a buscar el, el organismo para mantener una adecuada función ventricular. Pero para entenderlo mejor, el organismo va a buscar sobre todo una perfusión tisular adecuada. Entonces, lo que el organismo va a querer es eso, es mantener una adecuada perfusión en los órganos y por ello va a desencadenar una serie de mecanismos que van a modificar la función vascular, que van a modificar la volemia y que van a modificar el estado neurohormonal. Todo esto con el fin de aumentar el gasto cardíaco que se encuentra disminuido y también mantener los adecuados niveles de presión arterial para mantener la perfusión tisular. Entonces, la homeostasis va a consistir en dos sistemas, el sistema de compensación y de contrarregulación. Como ya se explicó en la exposición anterior, hay diferentes etiologías que van a desencadenar una insuficiencia cardíaca. Entonces, lo mencionamos como una noxa. Puede ser una cardiopatía isquémica, una cardiopatía dilatada, la hipertensión arterial, una diabetes descompensada, etc. Esta noxa va a provocar una injuria miocárdica y esta injuria miocárdica lo que va a generar es una alteración en la función ventricular que no va a permitir una adecuada perfusión tisular. Entonces el organismo va a buscar la homeostasis. Esta homeostasis, como ya lo mencioné al inicio, está conformado por un sistema compensador. Este sistema compensador la conforman el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y los mediadores inflamatorios, principalmente. Bien, este sistema compensador, una acción a corto plazo. Y es importante mencionar esto porque el organismo necesita mantener este mecanismo inactivo, ya que si se mantiene durante mucho tiempo, puede provocar daños en vez de beneficios. Entonces, para lograr este equilibrio, lo que se va a procurar es que exista este sistema contrarregulador que va a estar conformado principalmente por el sistema nervioso parasimpático y péptidos. Uno de ellos, el péptido natriurético tipo B. Logrado la homeostasis, el organismo finalmente va a mantener o va a lograr la reparación del daño o la injuria miocárdica
un inotropismo adecuado, una presión arterial dentro de los niveles normales y una volemia que permita una adecuada perfusión tisular. Bien, pero a largo plazo, cuando no hay un tratamiento adecuado y cuando esta homeostasis ya lleva meses o años, va a claudicar. Entonces, el sistema contrarregulador es la primera que va a caer. Y este sistema contrarregulador va a dejar libre al sistema compensador, entre comillas, porque ahora lo que va a provocar es un daño a nivel de los componentes que voy a mencionar a continuación. En la contractibilidad. La contractibilidad, que es la propiedad del miocardiocito de contraer las miofibrillas y con ello la unidad fisiológica, que es la sarcómera, va a sufrir una hipertrofia celular. Esta hipertrofia celular va a ser producto de las demandas que el organismo requiere para satisfacer una adecuada perfusión tisular. Entonces, esta hipertrofia celular se va a encontrar alterada en primer lugar. En segundo lugar, va a haber una alteración iónica, principalmente por una afectación del mecanismo de la transducción de la señalización, que va a estar conformada principalmente por los canales de calcio. Y por último, va a haber un proceso de necrosis o necrosis. Una necrosis principalmente por un proceso inflamatorio crónico que va a conllevar a las células miocárdicas a fibrosarse, o también en general va a llevar a que estas células se alteren. Entonces, la contractilidad va a estar alterada y justamente el sistema neurohormonal que mencioné al inicio va a seguir estimulando mediante el sistema nervioso simpático y mediante el sistema renina-angiotensina-2 que la función ventricular se mantenga a un nivel que ya no puede responder. ¿Y esto por qué? Como mencioné, la contractibilidad se encuentra alterada. Entonces, ¿en qué consiste el sistema neurohormonal? El sistema nervioso simpático va a liberar principalmente noradrenalina. La noradrenalina va a generar un aumento del cronotropismo y un aumento del inotropismo. Esto a su vez va a generar un gasto cardíaco adecuado, pero como ya mencioné, no va a ocurrir de forma satisfactoria debido a que la contractibilidad se encuentra alterada. Por otro lado, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, dentro de todo el mecanismo y dentro de las funciones de la angiotensina tipo 2, va a estimular la producción y liberación de la hormona antidiurética, que a su vez va a generar una mayor contracción miocárdica, pero también va a aumentar la retención de sodio y agua y va a generar una vasoconstricción. La retención de sodio y agua va a aumentar la volemia y la vasoconstricción va a mantener la presión arterial. Pero bien, ¿qué implica esto? El gasto, si bien el sistema neurohormonal está tratando de compensar, ya no va a ser adecuado, como mencioné, por el daño de la contractibilidad. Pero la volemia va a seguir aumentando. Eso significa que va a haber un mayor volumen telediastólico que forzará al ventrículo a seguirse contrayendo. Y la presión arterial va a generar que haya una mayor poscarga, que a su vez va a generar un mayor estrés ventricular. Eso lo voy a explicar mejor aquí. Es decir, recapitulando, el gasto ya no es regulado por la precarga. Y esto lo menciono porque uno de los mecanismos importantes es la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling básicamente estipula que hay una relación directa entre el gasto y la precarga, manteniendo la frecuencia cardíaca normal. En este gráfico vemos en las abscisas la presión telediastólica o la precarga y la presión sistólica. Entonces, cuando hay un aumento en la precarga, como ya mencioné, un aumento de la volemia, que puede ser por un incremento de la presión venosa, el corazón normal, que está representado por esta curva negra, va a responder adecuadamente con los niveles normales de presión sistólica. Pero
cuando existe una función insuficiente, como está representado en la línea roja, a pesar de que aumente la precarga, esta presión sistólica no va a ser adecuada. Por esta razón, no existe una adecuada fracción de eyección y por ende no habrá una correcta perfusión tisular. Esto, a su vez, va a generar que el corazón o el ventrículo genere una dilatación miocárdica para tratar de seguir compensando el volumen sanguíneo que llega hacia las cámaras cardíacas. Esto se denomina hipertrofia excéntrica. Pero bien, ¿qué implica todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Y esto llega como un resumen. La disfunción sistólica, que es lo que mencioné en el anterior slide, que se representa como una menor presión sistólica, por ende una menor fracción de eyección, va a generar esta disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Esto a su vez va a generar un aumento de la precarga, y el aumento de la precarga va a producir que haya una mayor o hipertrofia ventricular. El aumento de las cámaras miocárdicas o la hipertrofia ventricular, a su vez, va a generar una disfunción diastólica, porque ya no va a ser capaz la aurícula de seguir proporcionando la sangre hacia el ventrículo. Entonces, la disfunción diastólica a su vez va a generar mayor disfunción sistólica. Entonces, no va a haber un adecuado equilibrio, dado que, como mencioné al inicio, este sistema de compensación ya se ha desregulado. A esto nosotros lo podemos mencionar básicamente como el círculo vicioso de la insuficiencia cardíaca. Y algo importante que acotar es que la presión que va aumentando en el ventrículo o en los ventrículos, la presión telesistólica va a generar una mayor presión en las cámaras anteriores, sea la aurícula izquierda o derecha, y es lo que finalmente va a provocar lo que se denomina congestión sistémica o pulmonar, generando complicaciones como el edema. Por ello es importante entender correctamente la fisiopatología para indicar un tratamiento adecuado. Esa es mi parte, doctor. Gracias. Muy bien, doctor, muy bien. Creo que al delegado, al encargado del seminario, le recalqué cuán importante es entender la fisiopatología. También le di y lo resalté también en la clase de lunes. El que conoce la fisiopatología entiende los mecanismos de enfermedad, tanto sintomatológicos y signológicos, entiende qué diagnósticos y cómo ha sido su proceso diagnóstico del paciente. El que conoce fisiopatología entiende qué exámenes de laboratorio le va a pedir a cada patología, lo comprende. El que conoce de fisiopatología entiende qué terapéutica le va a dar a su paciente. Y un ejemplo bien notorio es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede ser por una cardiopatía coronaria, una cardiopatía valvular. Como bien explicado el doctor, hay teorías neurohumorales o neurohormonales, pero el eslabón más importante es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ese es el eslabón más importante. Es por ello que cuando uno ve, y eso lo van a recalcar seguro en la parte del seminario, el uso de antialdosterónicos, como la espironolactona, que viene de 50 y de 100 miligramos, mejora la sobrevida en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Se dan cuenta? Por eso yo siempre digo, el que sabe fisiopatología va a entender la terapéutica, porque al entender que el eslabón más importante de la teoría neurohormonal es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es lógico pensar que en una insuficiencia cardíaca hay un hiperaldosteronismo secundario. Dándole antialdosterónicos como la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio que actúa a nivel del tubo colector de Bellini,
bloqueando los receptores de aldosterona, va a mejorar la sobrevida de los pacientes con insuficiencia cardíaca de diferente etiología, sea coronaria, hipertensiva, valvular, como bien lo han dicho. El que entiende fisiopatología va a entender por qué el paciente con insuficiencia cardíaca tiene edemas. El que entiende fisiopatología va a entender por qué el paciente con insuficiencia cardíaca tiene tos. ¿Por qué el paciente se ahoga en la noche? Disnea paroxística nocturna. ¿Por qué hay ortopnea? ¿Por qué hay hemoptisis? ¿Por qué hay ictericia? ¿Por qué hay hepatomegalia? ¿Por qué hay edema agudo de pulmón? ¿Por qué hay ascitis? ¿Por qué hay esplenomegalia? ¿Por qué hay fatiga, cansancio? El que entiende fisiopatología va a explicar por qué los pacientes cardiópatas no ganan peso, debido a que ese sistema neurohormonal o humoral que bien ha explicado su compañero, activa interleuquina 1. Al activar interleuquina 1, ¿qué es la interleuquina 1? Caquectina. Por eso se produce la caquexia cardíaca. Al alterar esa teoría neurohormonal, las fuerzas de Starling, la contractilidad también se altera. Y por ende los pacientes tienen alteraciones tanto de la precarga y poscarga. Eso explicaría por qué el paciente tiene disnea. Al disminuir el gasto cardíaco, también disminuye la perfusión renal. Por eso los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener oliguria. Por eso los pacientes con insuficiencia cardíaca, al tener gasto cardíaco bajo, tienen frialdad distal. Cuando uno examina las manos de un paciente con insuficiencia cardíaca, tiene frialdad distal, tiene cianosis y puede tener llenado capilar lento. Al tener un flujo retrógrado alterado, por eso hay ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, y al haber ese reflujo retrógrado se congestiona el hepatocito. Por eso hay hepatomegalia, por eso hay hepatalgia, por eso hay ictericia. Al alterarse el hepatocito en arquitectura, altera la vasculopatía portal. Por ende hay hipertensión portal y por ende hay ascitis y esplenomegalia. Doctora Vilés, quisiera saber por qué hay tos en la noche en los pacientes con insuficiencia cardíaca y hay sibilantes y se ahogan. ¿Por qué en la noche los pacientes con insuficiencia cardíaca, los edemas que lo tienen en los tobillos, en las piernas, en la región vulvar, escrotal o en sacro, sea hombre o mujer, se reabsorben? Al reabsorberse los edemas, aumenta la congestión, aumenta la presión capilar pulmonar, aumenta la tos. Por eso los pacientes en la noche también orinan, nicturia. Doctora Vilés, quiero entender esta medicina, donde todo se explica. Por eso, doctores, un consejo que les doy a cada uno de ustedes es que repasen su fisiopatología. El que sabe fisiopatología entiende semiología. El que sabe fisiopatología entiende medicina interna. El que sabe fisiopatología sabe diagnósticos. El que entiende fisiopatología entiende los exámenes de laboratorio. El que entiende fisiopatología sabe y entiende terapéutica. Creo que ese es en sinopsis en estas dos partes de las exposiciones. Muy bien, doctores. A ver, el siguiente. No sé si se ve. Se ve muy claro, doctor. Está excelente, excelente. Bien, doctor. Doctor, buenas tardes, compañeros. Bien, Buenas vamos a hablar tardes, buenas sobre la tardes. clínica de la insuficiencia cardíaca. Para hablar sobre la clínica, vamos a hablar primero de las formas. Tenemos dos formas principales. Una de ellas es la insuficiencia cardíaca izquierda,
que está dada por puede estar dada por una cardiopatía isquémica o por hipertensión arterial o por una valvulopatía. Esta se va a traducir en una congestión pulmonar que va a estar dada por disnea, ortopnea o por crépitos. Y en la insuficiencia cardíaca derecha, esta es una patología de larga data, debido a que está dada por la evolución de la falla de la insuficiencia cardíaca izquierda y por hipertensión secundaria. Esta se va a traducir en una congestión sistémica y se va a manifestar mediante edemas, mediante ascitis o mediante la ingurgitación yugular, que bueno, usualmente se visualiza más claramente, ¿no? En conjunto, estas dos van a expresar o se va a manifestar o se va a llamar como una falla congestiva, ¿correcto? Así también vamos a ordenar la insuficiencia cardíaca como sistólica, y esta es una de las más importantes debido a que representa el 70% de esta patología y presenta una fracción de eyección baja. Esta está dada principalmente por cardiopatía isquémica, por insuficiencia cardíaca aórtica, alcohólica, o por miocardiopatía y por miocarditis, la cual van a conllevar a una dilatación del ventrículo izquierdo principalmente, y obviamente se va a manifestar en una cardiomegalia. La insuficiencia cardíaca diastólica tiene una fracción de eyección normal, y esta se manifiesta mediante o se produce mediante una hipertensión arterial o por estenosis aórtica o por miocarditis hipertrófica restrictiva o por amiloidosis, produciéndose una dilatación del músculo a nivel ventricular, hipertrofiando el corazón. También tenemos la insuficiencia cardíaca de alto riesgo, que se presenta en casos de embarazo, en casos de anemia, en casos de tirotoxicosis, en casos de fístula arteriovenosa, así como en enfermedades de beriberi o por la disminución de la tiamina, y en el caso de enfermedades de Payet. Los casos de fracción de eyección, como ya lo mencionó el compañero, es normal cuando está entre 50 y 70%, está entre un límite o ligeramente moderada, cuando está entre 40 y 50%, y entre 30 y 40 se podría decir severa, y menor al 30% es severa. Debemos hablar de los criterios de Framingham cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Dentro de los criterios tenemos criterios mayores y menores. En este caso, como ya lo mencionó el compañero, para poder determinar si es una insuficiencia cardíaca izquierda o si es derecha, debemos saber que a nivel de los criterios mayores vamos a destacar primero, en una insuficiencia cardíaca izquierda se va a presentar primero la disnea paroxística nocturna o estertores, o crépitos y edema agudo de pulmón. Mientras que en la insuficiencia cardíaca derecha se va a presentar ingurgitación yugular o aumento de la presión venosa central mayor a 16 centímetros de agua, y reflujo hepatoyugular positivo. Y indistintamente puede presentarse cardiomegalia y arritmo de galope de tercer ruido. Ahora, para poder determinar si es patológico o para poder determinar si es una insuficiencia cardíaca, basta con tener dos de estas patologías, dos de estos criterios mayores, o simplemente un criterio mayor y dos criterios menores. Otro criterio mayor o menor sería la pérdida de peso, no es de 24, es de 4,5 kilogramos después de 5 días de tratamiento. Bien, hablando de la clasificación, como también lo mencionó el compañero, voy a recalcar un poco aquí. Hay diversas formas de clasificar la insuficiencia cardíaca, pero la más práctica es la que se refiere al tipo de alteración funcional del músculo cardíaco por tener implicaciones pronósticas y terapéuticas importantes. Para ello es necesario determinar que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo normalmente es medida por un examen que sería la ecocardiografía, la cual va a expresar la proporción de sangre del ventrículo que el ventrículo es capaz de expulsar en cada latido.
La insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, este es un fenómeno, el fenómeno primario es la distensión del gasto cardíaco por deterioro de la función contráctil, donde el FEBI está disminuido en un 40%. Habitualmente se acompaña de una dilatación de las cavidades cardíacas, produciéndose la cardiomegalia. Mientras el valor del FEBI tiene un importante valor pronóstico, ya que cuanto más baja es menor el índice de supervivencia. Así también la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica puede ser sintomática o asintomática, y se supone que entre un 50 a un 60% de todos estos casos de insuficiencia cardíaca, aunque hay una mayor variación entre los diferentes estudios de estos. La insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica o mejor insuficiencia cardíaca por fracción de eyección conservada, es donde existe una dificultad en el llenado ventricular por anomalías de la distensibilidad de la relajación, permaneciendo conservada la función sistólica, que puede ser con un FEBI mayor a un 50%. Este es más frecuente en personas de mayor edad, en caso de obesos y en caso de mujeres. Así también la función sistólica, usualmente tiene una etiología que es más probable por hipertensión arterial y por fibrilación auricular. En el caso de la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica en rango medio, se da en pacientes con un FEBI de un intervalo entre 40 a 50%. Este grupo de pacientes parece tener alguna disfunción sistólica leve, pero con características de disfunción diastólica. Y es preferible emplear en términos de FEBI conservado reducido una vez de disfunción sistólica o diastólica, ya que gran parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca regular tienen también una disfunción diastólica, y por otro lado, en pacientes con insuficiencia cardíaca conservada también se encuentran algunas anomalías en la función sistólica. Según los criterios de clasificación de insuficiencia cardíaca, como también mencionó el compañero, a efectos de un manejo de tratamiento también es útil la clasificación funcional. Como también, bueno, en este caso estaríamos recalcando, como ya mencionó el compañero en la parte de definición, ¿no? Se establece 4 categorías, ¿no? En base a la afectación de la actividad física del paciente. Estas categorías, perdón, van desde los pacientes que no tienen limitación para realizar una actividad normal, que sería la clase 1, hasta los que tienen síntomas simplemente en reposo, que sería la clasificación 4. El caso, pasando obviamente por los que tienen una disfunción ligera en la clase 2 y los que tienen síntomas provocados por cualquier actividad física, que serían los de la clase 3. Y la otra clasificación, la clasificación AJA, describe distintos grados de insuficiencia cardíaca basados en cambios estructurales y síntomas. El estadio A identifica aquellos pacientes con alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero que carecen de cardiopatía estructural. Así también nos va a permitir dirigir a nuestro esfuerzo hacia los pacientes de la insuficiencia cardíaca en pacientes de riesgo como diabéticos o hipertensos. En el caso del estadio B se refiere a pacientes con cardiopatía estructural conocida que nunca han presentado síntomas de insuficiencia cardíaca. Y en el estadio C hace referencia a los pacientes con cardiopatía estructural conocida y que presentan síntomas de insuficiencia cardíaca. Y en el estadio D ya se designa a los pacientes con insuficiencia cardíaca en situación refractaria o irreversible, que requieren estrategias de tratamiento especializadas. En cuanto a las complicaciones principales son edema pulmonar, arritmias, en este caso mareos y desmayos, cefaleas, calambres musculares, toxicidad por digitálicos, colapso circulatorio, hipotensión, reacción del lupus, trastornos gastrointestinales como náuseas, acidez y diarrea,
y también tos. Bueno, eso es todo, doctor. Muy bien, doctores, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, creo que ya han hablado de la definición, de la fisiopatología y de la clínica. Se ha recalcado bastante los criterios de la NIGIA, las clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede ser derecha, izquierda, congestiva. La insuficiencia cardíaca puede ser anterógrada, retrógrada, puede ser sistólica, diastólica, puede ser de gasto alto, gasto bajo, de acuerdo a los grados funcionales, de acuerdo a los estadios, los criterios de Framingham, que muy bien lo deben conocer y lo han visto desde fisiopatología, semiología y cardiología, y ahora también lo recalcamos en terapéutica cardiológica. Creo que este curso, doctores, nos hace englobar todos los conceptos que hemos venido llevando. Tenemos todas las herramientas necesarias. Tenemos conceptos de ciencias básicas, de semiología, de fisiopatología, de medicina interna, en este caso de cardiología, y de farmacología también. Entonces, creo que los conceptos están bien claros. Muy bien, la siguiente ponencia, por favor. Se ve muy bien la diapositiva. Continúe, doctora. Chicos, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Se mira la diapositiva? ¿Se observa? Clarísimo, doctora, clarísimo. Continúe con su ponencia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Voy a poner diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿En qué consiste la insuficiencia? El diagnóstico, para hacer un diagnóstico, es según el criterio clínico. Mayormente estamos basados a tener nuestro criterio bien planteado, clínico, porque los exámenes auxiliares es solamente para confirmar. Por ejemplo, un electrocardiograma, los exámenes de sangre, ¿no? Es solamente para confirmar, pero también se tiene que evaluar la intensidad de los síntomas que presenta el paciente y establecer una patología subyacente y coadyuvantes, ¿no? Y también hay unos factores que tienen que identificar que descompensados de la exacerbación de la enfermedad, ¿no? En esto, en este diagrama que voy a explicar es cuando hay una sospecha de una insuficiencia cardíaca, que vamos de presentación no aguda, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar, ¿no? Porque cuando ya es una insuficiencia cardíaca congestiva crónica, cómo vamos a actuar. En este caso, la evaluación es probabilidad de la insuficiencia cardíaca, hacer una historia clínica, explorar la física del paciente y pedir un electrocardiograma. Si presenta uno de estos alterado, entonces podemos pedir peritos natriuréticos, ¿no? ¿En qué consiste esto? Es una utilidad de los péptidos natriuréticos en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Son neurohormonas que se liberan en el miocardio
en respuesta sobre cargas de la presión y el volumen del daño miocárdico. Y si se encuentra el valor mayor de 125 mililitros o el valor, este es el propéptido natriurético mayor o igual a 125. Pero, por ejemplo, todo es ausente, no hay nada, no es normal. Entonces, nosotros consideramos otro diagnóstico. Pero si presenta esto una alteración en sangre, que en el examen que le hemos realizado, pedimos una ecografía al paciente, ¿no? Y determinamos una práctica clínica con este examen. Con una ecografía, con una ecocardiografía, se le puede confirmar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y se le inicia el tratamiento. Esto es el diagnóstico con incorporación de péptido natriurético ante la sospecha de la insuficiencia cardíaca. ¿En qué consiste? El diagnóstico dudoso de la insuficiencia cardíaca, luego de la evaluación de clínica, de electrocardiograma, rayos X y de tórax, ¿no? Se le pide al paciente su examen, y si sale un valor de 100 a 400 picogramos mililitro, ¿ya? Se le puede, un diagnóstico incierto, ¿no? Pero si se le encuentra mayor de 400, ¿no? Y puede ser una insuficiencia cardíaca probable, ¿no? Y se puede efectuar una ecocardiograma para evaluar anomalías estructurales funcionales cardíacas. Pero si esto es menor de 100, ¿no? Es una insuficiencia improbable, ¿no? Se busca otras opciones diagnósticos para efectuar según sospechas clínicas. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica, cuando se sospecha una insuficiencia de una historia de síntomas y signos clínicos, ¿no? Se le puede pedir un electrocardiograma para determinar, también se determina el péptido natriuréticos, ¿no? Para excluir la insuficiencia cardíaca. Y luego se le pide la placa de tórax, hemograma, función renal, hepática, tiroides, lípidos, glucosa, sedimento de orina, la ergometría, para excluir otros diagnósticos, ¿no? Si hay una alteración del electrocardiograma y el péptido natriuréticos, se puede pedir una ecografía, pero si es normales, es poco probable, ¿no? Se puede buscar otro diagnóstico alternativo, pero si es positivo, se encuentra alteraciones en los dos exámenes, entonces pide una ecocardiografía, que puede ser sin alteraciones. Ecocardiografía en insuficiencia cardíaca es poco probable, ¿no? Pero si la duda diagnóstica persiste, considera una disfunción diastólica, ¿no? Con este tipo se busca otra etiología precipitante, ¿no? Pero si hay una alteración en ecocardiografía, se evalúa la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, se pide un electrocardiograma. ¿En qué consiste el electrocardiograma? El electrocardiograma se encuentra el infarto miocardio, el signo de la dilatación auriculares, ¿ya? Y los trastornos de la conducción trastornos de la conducción y arritmia, por ejemplo, la fibrilación auricular, que es lo más de las arritmias, ¿no? Pero dentro del electrocardiograma vamos a conseguir
vamos a observar el bloqueo de rama izquierda, que se observa, y luego una necrosis de la onda Q, ¿no? Que se diagnostica un infarto, y una elevación del ST, ¿no? Que se presenta en la electrocardiograma. En la radiografía torácica vamos a encontrar acá vamos a encontrar un derrame pleural. En el lado izquierdo se presenta, ¿no? Se visualiza la opacidad del tercio inferior del emitorias con signo del menisco, ¿no? Y ausencia del seno costo diafragmático y costo frénico, ¿no? Y luego también vamos a buscar en línea de Kerlin. En línea de Kerlin son como si fuera unas simples rayitas así blanquísima. Esa es la línea de Kerlin que se encuentra en la radiografía. Y acá vamos a encontrar la cardiomegalia. La cardiomegalia se hace sobre la placa radiográfica, se hace una línea base del centro del tórax. ¿Dónde está? Del diámetro transversal máximo del corazón. ¿Ya? Acá. Máximo del corazón. Se suma A más B. Y el diámetro de la caja torácica. En la inspiración profunda, ¿no? Si se divide entre 2 y se multiplica por 100. Y si sale el resultado mayor de 0.5, se considera una cardiomegalia. Se hace una ecografía de estrés. ¿En qué consiste la radiografía de estrés? Se ha señalado en la ecografía, el estrés puede detectar la difusión diastólica durante la exposición al ejercicio de paciente con disnea de esfuerzo, ¿no? También está indicado como el test de viabilidad en el caso seleccionado de enfermedad coronaria, difusión sistólica y la revascularización, especialmente si están está en quirúrgica, ¿no? Una de las medicinas que se utiliza es la dobutamina, que ha demostrado ser útil para la evaluación de isquemia y la viabilidad miocárdica, entre ambos es que determina la reserva contráctil, ¿no? La ecocardiograma, ¿no? La ecocardiograma, ¿en qué consiste? Vamos a encontrar acá un derrame pericardio, ¿no? Acá está un derrame mayor de 50 a 150, es ya un diagnóstico de un derrame pericárdico. Además, vamos a encontrar acá una dilatación de aurícula, de ventrícula izquierda, una dilatación y una hipertrofia ventrícula izquierda. Que vamos a encontrar acá en ecocardiograma cuando hacemos el examen. En la resonancia magnética vamos a utilizar sobre la técnica de Galolinio, permite diferenciar la miocardia, ¿no? Miocardiopatía de origen isquémico y no isquémico. Y también se observa la endocardial fibrosis, la miocarditis, el infarto miocardio y el amiloidosis. Vamos a hacer la monitorización electrocardiografía ambulatoria. ¿En qué consiste?
Consiste, la mayor utilidad del Holter reside en la detección de taquicardia paroxística, supraventriculares o ventriculares de ambas o de presencia bradiarrítmica, ¿no? Consiste también que hay dos equipos, hay uno de 24 a 48 horas. El paciente se le lleva a su casa, la licenciada le coloca en su respectivo, en su cuerpo. El paciente puede estar todo el día haciendo sus cosas normales, puede comer, lo que hace su rutina, dormir tranquilo. Entonces, cuando ya llega el 24 horas o 48 horas, depende del equipo, el paciente el especialista, el cardiólogo va a leer el resultado para detectar, por ejemplo, la detección de arritmias ventriculares repetitivas, ¿no? Y esto es una pronóstico de mayor mortalidad general de muerte súbita. La angiografía coronaria, vamos a hacer, está recomendado para los pacientes con insuficiencia cardíaca que sufre angina de pecho refractaria a tratamiento médico. Y siempre es candidato a revascularización coronaria, ¿no? Y se recomienda con historias arrítmicas ventriculares sintomáticas o paradas cárdicas, ¿no? Acá se le ve acá una estenosis y acá en la angiografía coronaria derecha con dilatación aneurística, aneurismática de segmento medio y gran trombo en su interior, ¿no? Y en la B vamos a encontrar una dilatación de coronaria derecha de otro paciente, ¿no? También en su segmento medio, con gran contenido trombótico que impide el relleno del vaso, ¿no? En la tomografía computarizada, el paciente está indicado en la visualización no invasiva de la anatomía coronaria de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? También siempre hay con resultando ambiguos y la prueba de estrés también se puede hacer acá y no invasiva para excluir el diagnóstico, siempre no haya una contraindicación relativa. Acá se observa ¿cómo se llama? Un derrame pleural pericardio acá, un derrame pleural pericardio, acá está, todo esto acá, que estamos observando, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, doctora, muy bien. La felicito. Ha hecho una buena revisión de los exámenes auxiliares. En conclusión, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico. La ecocardiografía, la gammagrafía, la perfusión, el Holter, todos los exámenes auxiliares, el probenepéptido, todos los exámenes auxiliares son importantes, pero el diagnóstico es clínico. Es como mensaje, no se olviden. Muy bien, creo que es la última ponencia. ¿Me escuchan? Sí, doctor, falta una compañera. Correcto, correcto. Bien, doctora, la escuchamos. ¿Se ve bien su diapositiva? Doctor, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. ¿Me llegan a escuchar? Clarísimo, doctora, clarísimo. Continúe. Ok, doctor. Bueno.
Bueno, doctor, buenas tardes. Soy la alumna Fabiola Reyes Capaquiache. Prosiguiendo con el tema, en esta oportunidad me ha tocado el tema de terapéutica. Vamos a seguir con este tema, hablando primeramente de tratamiento y medidas generales. Bueno, es algo específico, primeramente, identificar y tratar la causa de la enfermedad. Se sabe bien que la causa más frecuente es la hipertensión arterial, valvulopatías, miocardiopatías, arritmias persistentes, trastornos metabólicos y endocrinológicos o endocrinos. En el segundo punto tendríamos que tener en cuenta el control de la falla cardíaca. Primero que nada, disminuir la precarga, disminuir la poscarga, incrementar el ionotropismo a corto o largo plazo, tratar de controlar la frecuencia cardíaca y arritmias, incrementar la natriuresis y diuresis. En cuanto a tratamiento no farmacológico, primero que nada hay unas medidas generales. En este caso ya los compañeros lo han mencionado, es la clasificación de NIHA, en la cual clasifican de primer grado a cuarto grado, en el cual estaríamos dando acá lo primero que sería el reposo o actividad de acuerdo a esa clasificación. Si vemos que en la clasificación número 1 no tiene sintomatología, entonces esa persona puede todavía hacer ejercicios físicos. A partir de la clasificación 2 a 4 tendrían que tener un sumo cuidado. Uno de ellos es más corto posible para evitar algunos efectos. En este caso estaríamos hablando de la clasificación 2 y 3. Para evitar algunos efectos como el aumento de la fatibilidad, atrofia muscular, tendencia a tromboembolias. Ahora, se recomienda en el caso de la clasificación número 1 ejercicios isotónicos, que serían unas caminatas de corto tiempo, o el ejercicio isométricos, que en este caso sería levantar objetos pesados, pero en el mismo lugar. También se le recomienda a estos pacientes la reducción de la ingesta de sal. Lo otro también que se les recomienda a los pacientes es evitar los AINES, tener inmunización como las vacunas de la influenza y el neumococo. También se tiene que educar a los pacientes, no nada más a los pacientes, sino también a los familiares, para que puedan entender la magnitud de la enfermedad y poder llevar un buen tratamiento. El tercer punto sería, bueno, una reducción de ingesta de líquidos. Eso es como para prevenir una hiponatremia dilucional. Lo otro es controlar el peso diariamente para poder tener un balance hídrico de cuánto se ingiere y cuánto se elimina. Lo otro es prohibirle la ingesta de bebidas alcohólicas, porque esto es un depresor del miocardio que sería un factor desencadenante de arritmias. El que también se prohíbe es el consumo de tabaco, porque esto es uno de los mayores incidentes en enfermedades respiratorias y el incremento de las actividades del sistema nervioso. Bueno, estaríamos ingresando a lo que es tratamiento farmacológico. En este caso, vamos a tomar en cuenta los diuréticos, los vasodilatadores, inhibidores de IECA, antagonistas de receptores de angiotensina 2, cardiotónicos, los digitales, que incrementa el inotropismo miocárdico, los beta bloqueantes, los anticoagulantes y los antirrítmicos. Bueno, aquí lo han clasificado para poder manejarlo de esta manera. Sería el manejo de la precarga,
que son los diuréticos. Estos diuréticos los podemos clasificar en diuréticos de asa, que sería la furosemida, diuréticos que actúan en el túbulo distal, que en este caso sería la tiacidas y la hidroclorotiacida. Y lo otro sería el diurético, los ahorradores de potasio, que hace un momento lo mencionó el doctor, que es la espirolonactona. Bueno, su acción de estos diuréticos en este caso es disminuir el volumen plasmático, disminuye el retorno venoso al corazón, disminuye la precarga y disminuye la congestión pulmonar y edema periférico. En el caso de manejo de la poscarga son los vasodilatadores. ¿Qué acción tienen los vasodilatadores? En este caso bloquean la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Lo otro es que reduce la activación de bradikininas vasodilatadoras. Reduce también la resistencia vascular e incrementa la capacidad venosa. En el manejo del inotropismo cardíaco, que serían los digitálicos, bueno, sería su acción en este caso de este medicamento es la disminución de la frecuencia cardíaca, el descenso marcado del segmento ST y el aplanamiento o inversión de la onda T. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como hace un momento lo mencioné. ¿Esto qué nos da o de qué manera actúa? Actúa en el sistema renina-angiotensina, bloqueando la transformación de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Dicha enzima está presente, como ya sabemos, en el plasma, pero no nada más en el plasma, también están en algunas estructuras tisulares como el hígado, cerebro, pulmón, el corazón, riñones y vasos sanguíneos. Este inhibidor nos ayuda a mejorar síntomas y tener una buena supervivencia. Disminuye la mortalidad en un 28%, hay una reducción en muerte súbita. El enalapril, por ejemplo, es uno de ellos que disminuye la muerte y admisiones de mejora sintomática. En cuanto a vasodilatadores, mejoran el gasto cardíaco. Los nitratos, que son los vasodilatadores usados por más de 3 décadas, disminuyen la presión vascular pulmonar. Hay presencia de venodilatación y un poco de arteriodilatación. Bueno, en este caso, cuando nos vamos al tratamiento quirúrgico, en este caso sería un tratamiento, una insuficiencia cardíaca refractaria o irreversible, podríamos decirlo. Bueno, las opciones que nos dan son una angioplastía o un implante de stem. El tratamiento con fármacos inotrópicos, como lo había mencionado hace rato, los digitálicos, que nos ayudaría la contractibilidad y la baja frecuencia, disminuir la frecuencia cardíaca, o el tratamiento de reparación o reemplazo de una válvula cardíaca. También podríamos podríamos optar por implantes de marcapaso o implantación de marcapaso. Lo otro es, esto sí es en algo congénito, en la corrección de defectos cardíacos congénitos. Podríamos también optar por un bypass coronario, dispositivos de asistencia mecánica, lo cual ha mencionado mi compañera hace un momento. Y finalmente, bueno, si no podríamos optar por otro, sería un trasplante de corazón. Doctor, estas guías son las con las cuales me he guiado. Eso sería todo, doctor. Muy bien, doctores, muy bien, muy bien, muy bien. Por favor, quiero que estén en línea todos los del grupo. ¿Estamos en línea los 5 ponentes? Sí, Sí, doctor. Correcto, Sí, correcto. Sí, doctor. Bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Primero para felicitarles, ¿no? Que se nota que hay mucha motivación, mucho entusiasmo. Ustedes son los futuros médicos que van a manejar la salud en un tiempo no lejano, van a estar en primera línea, tienen que estar bien formados, tanto en lo académico como en los valores, en los principios, y estoy seguro que lo están haciendo y aquilatando el día a día. Veo en cada uno de ustedes ganas de aprender, de seguir aprendiendo, de no conformarse. Los seminarios, los temas de revisión, sus participaciones en las prácticas, en los casos clínicos, en las clases teóricas, son importantes. Hace que el catedrático, el docente, se identifique más, se motive más. Ustedes son nuestros mejores representantes de nuestra docencia. Ustedes son los que van a transmitir, van a ser el legado en el futuro para los hermanos menores en medicina. No pierdan eso. Están en la mejor etapa para formar un perfil en medicina. El que quiere aprender el arte clínico lo tiene que aprender desde alumno. Doctora Avilés, ¿qué es el arte clínico? Me preguntan muchos. El arte clínico es saber escuchar a su paciente. El arte clínico es saber entender a su paciente. El arte clínico es saber interpretar el síntoma de su paciente. El arte clínico es saber examinar y determinar un signo, como un soplo, como un galope, como un tril, como un frémito. El arte clínico es saber diagnosticar. El arte clínico es saber qué pedir a su paciente. El arte clínico es saber cómo tratar a su paciente, la terapéutica, el RP, doctores. Lo resalté el día lunes. Recetas y prescríbase, una palabra que siempre les va a acompañar. El arte clínico es saber evolucionar a sus pacientes. Todo ello engloba el arte clínico, doctores. Y cada palabra que estoy virtiendo está aquilatando en cada uno de ustedes. Siempre hay un comienzo. Espero que estas clases y estas 2 sesiones haya sido un hándicap a toda la metódica, a toda la temática que han estado llevando en su formación y en su preparación. Sus pacientes en el futuro se lo van a agradecer. El mensaje es que siempre sosténganse su clínica. La clínica manda. La clínica es preponderante. Luego los exámenes auxiliares complementarios importantísimos. Al yo hacer un buen diagnóstico, voy a hacer una buena terapéutica. De una arritmia tipo fibrilación auricular, tipo fibrilación ventricular, o un gol Parkinson-White, o una taquicardia paroxística supraventricular, o una insuficiencia cardíaca por valvulopatía mitral, o una insuficiencia cardíaca por una miocardiopatía dilatada, o una insuficiencia cardíaca por beriberi, o una insuficiencia cardíaca por cardiopatía coronaria, o una insuficiencia cardíaca por tirotoxicosis, por un hipertiroidismo Gray-Bácedo. El que sabe diagnosticar, sabe la terapéutica. La terapéutica, como les dije en la clase anterior, no solamente es farmacopea. La terapéutica es qué va a comer, qué no va a comer, o no nada va a comer, cuánta agua va a tomar, cómo va a sentarse, cuántos pasos va a caminar, qué tipo de ejercicio va a usar.
qué vendajes va a tener, cuántas almohadas va a usar para dormir, qué sonda va a usar. Se dan cuenta que la farmacopea, la terapéutica no solamente es fármacos, es todo, doctores. Cómo va a sentarse, cómo va a dormir, cuánto de agua va a tomar, cuánto de sal, cuánto de carbohidratos, cuánto de lípidos, cuánto de vitaminas, cuánto de potasio, cuánto de sodio va a tener la solución que se le va a dar, cuánto de oxígeno va a recibir. Se dan cuenta que la terapéutica no es solo fármacos. Llévense ese concepto. Si se llevan ese concepto del arte clínico y la terapéutica no solo es fármacos, doctores, la tarde está ganada. Que termine el año ya. Ese concepto es lo que quiero que ustedes capten a través de estas dos actividades. El concepto que la terapéutica no es una receta de cocina. Cada paciente, de acuerdo a sus comorbilidades, de acuerdo a su evolución, de acuerdo a sus patologías de fondo o a sus respuestas, necesita una terapéutica y es del momento. La terapéutica del paciente de ayer no es la misma que de hoy, ni será de repente igual que el del mañana. La terapéutica es variable, doctores, de acuerdo a la evolución del paciente. Si ayer le restringí líquido a 800, hoy día le aumento a 1,2 litros de agua. Si ayer le di 2 ampollas de furosemida y orinó bien, hoy le doy una ampollita de furosemida. La terapéutica no es farmacopea solamente. La terapéutica no es una receta de cocina. La terapéutica no es constante. Depende del tiempo y la evolución. Si entendieron todos esos conceptos, doctores, estoy seguro que van a saber tratar pacientes. Pero no se olviden el axioma del lunes. Para yo tratar bien a un paciente, necesito diagnosticar bien. Tiene que haber una simbiosis entre el diagnóstico y la terapéutica. Como día 14. Todos los días debe ser 14 en terapéutica. Esa simbiosis, ese sinergismo es constante. Practíquenlo, doctores. Practíquenlo. En insuficiencia cardíaca, no se olviden la mano. Cuando hablamos de terapéutica, acuérdense de la mano. La mano que tiene, dedos. ¿Los dedos con qué comienza? Con D. D de descanso. D de dieta hiposódica. D de diuréticos. D de dilatadores y D de digitálicos. No se olviden los 5 dedos. La mano en terapéutica de insuficiencia cardíaca. Terminado la clase, doctores, no se conformen en decir insuficiencia cardíaca. Tipifiquen si es una insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Tipifiquen si es una insuficiencia cardíaca retrógrada, anterógrada. Tipifiquen si es una insuficiencia cardíaca a gasto alto o a gasto bajo. Si es sistólico, diastólico o mixto. Tipifiquen el estadio, si es un estadio A o un estadio D. O qué grado funcional tiene, o es un 1 o un 4. Sean prolijos en el diagnóstico. Sean acuciosos, exhaustivos, detallistas. No se conformen con decir insuficiencia cardíaca. Si tienen un paciente, van a decir de esta forma: doctor, estoy viendo una insuficiencia cardíaca de gasto bajo, sistólica, grado NIGIA 4, de etiología valvulopatía mitral tipo estenosis, descompensada por una neumonía y complicada con una fibrilación auricular.
Doctor Avilés, yo quiero hacer esos diagnósticos que acabo de escuchar, lo que me acaba de decir, yo quiero hacer, doctor Avilés. ¿Y saben por qué hay que ser específicos y detallistas en medicina? Para dar un tratamiento exacto, idóneo. Si yo solamente digo insuficiencia cardíaca derecha y no digo estadio, grado funcional NIGIA, etiología, complicación, descompensación, le pregunto a la delegada en representación de todo el grupo, ¿voy a saber tratar si solamente digo insuficiencia cardíaca izquierda? A decir insuficiencia cardíaca, grado funcional 4, estadio C, gasto bajo, por etiología, valvulopatía mitral, complicada con una neumonía, descompensada por una neumonía y complicada por un FARVA. Le pregunto a la delegada, ¿será el mismo tratamiento, doctora? No, doctor, porque cada uno va a tener una sintomatología distinta. En el otro caso estamos hablando ya de más complicaciones. Entonces, Claro, hay que doctora, muy saber qué tal. bien. Cuando te digo solamente insuficiencia cardíaca a las justas izquierda, no voy a saber, le voy a dar todas las medicinas sin saber exactamente dónde está el detalle. Pero si digo insuficiencia cardíaca, grado funcional 3, gasto bajo, miocardiopatía dilatada, complicada por una sepsis, descompensada por una sepsis, complicada por un edema agudo de pulmón, el tratamiento va a ser más específico y más detallado. No se olviden, doctores, sepan tipificar a las enfermedades por estadios, por grados, por complicaciones, por descompensaciones. Estoy seguro que se van a llevar muchas satisfacciones cada uno de ustedes. Doctores, los mejores éxitos a cada uno. Felices fiestas a todos. Felicito al grupo por su brillante ponencia. Continúen así. No se bajen del tren, por favor. Continúen aprendiendo el arte. No se conformen, a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. Atibórrense de conocimientos. Aumenten su IMC, pero no IMC metabólico, que da enfermedades, no. Su IMC neuronal, de conocimientos, de experiencia. Y estoy seguro que en algún momento que acabe esta pandemia, nos vamos a volver a ver ya en el hospital, pasando visita, viendo pacientes, haciendo ronda, haciendo guardias, con mucha motivación y entusiasmo, como se les caracteriza a ustedes, estudiantes, para su futuro internado. Muy bien, doctores, me despido. Cuídense, bendiciones. Ya le estaré enviando las notas a la doctora Ecos y por favor envíame la exposición a mi email. Le agradecería, por favor. Está bien, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctores. Buenas noches. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídense, doctores, cuídense. Gracias. Igualmente, doctor.